A todos, bienvenidos una vez más a una cápsula. Esperemos hacerlo de manera muy, pero muy corta y muy puntual de Psicologízate en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre niveles de evidencia, pero no lo vamos a hablar como usualmente se menciona, hablando de metodología, ¿no? Y que quizás puede presentarse a una situación, pues, de esta índole, ¿no? Cuando se empieza a hablar de metodología de la investigación, ¿no? Y es una hora de clase, son 7 años en la Tierra, pues la realidad es que no queremos hacerlo, ¿no? Sino vamos a intervenirlo justamente con, o vamos a abordarlo con datos, ¿no? Les voy a enseñar qué podemos hacer, por ejemplo, con estas simpáticas animales de compañía, ¿no? Y cómo, por ejemplo, podemos entender los niveles de evidencia, pues, con estos simpáticos amiguitos. Pues probablemente, para empezar, ¿qué son los niveles de la evidencia? Los niveles de la evidencia son la jerarquía de la evidencia para discriminar la calidad, por ejemplo, de los estudios, la calidad de los diseños de investigación en la toma de decisiones. La realidad es que actualmente, pues, esto pasa muy a menudo, ¿no? Esa es la pirámide del doctor Giordano Pérez, ¿no? Y justamente lo que Giordano comentaba es, pues, la realidad es que la pirámide, pues, ha sido, pues, bastante transformada en otras cosas que no se deberían de presentar, como, pues, lo más importante son tweets de famosos, comentarios de gente de Facebook, ¿no? WhatsApp con experiencia personal, expertos en YouTube, ¿no? Protestas y manifestaciones, múltiples cosas que no necesariamente pues implican justamente que es la evidencia y que pues implican que son los niveles de evidencia. Para comenzar, si yo les empezara a hablar de esto, probablemente se dormirían, ¿no? Y me dirán, ay, va a otra clase de metodología, pues vamos a mimirnos, ¿no? Pero pues no, probablemente vamos a abordarlo desde una manera completamente diferente. Probablemente todo el mundo alguna vez ha escuchado que los gatitos curan la depresión. Por ejemplo, les voy a poner a continuación un pequeño video de unos gatos. Bueno, probablemente acaban de ver un pequeño corto, ¿no? De esos gatitos, ¿no? Pero algunas veces hay páginas, tanto de Facebook como de TikTok, como de Instagram, que mencionan que los gatitos curan la depresión. Y entonces toda investigación comienza con una pregunta. ¿Y si realmente los gatos curan la depresión? Obviamente todo lo que les voy a presentar es algo que yo estoy inventando, en el sentido de que los gatos curan la depresión, pero les voy a presentar qué se tendría que hacer para, por ejemplo, demostrar que los gatos realmente curan la depresión, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que los gatos realmente curan la depresión. Y pues justamente les voy a explicar, pues con los niveles de evidencia, qué se tendría que hacer para demostrar que los gatos realmente curan la depresión. Pues para comenzar es importante retomar o es importante mencionar, ¿no? Que existen niveles de evidencia que va desde la parte más chiquita a la parte más grandota. La parte que es el nivel inferior, que es la opinión de experto, es la más desaconsejable, es la que no debemos de basar nuestras decisiones clínicas para, por ejemplo, basar nuestras decisiones al respecto. Y ahí pues vamos a encontrar la opinión de experto. Es el quinto nivel de evidencia. Y es la opinión de experto es el menos recomendable, pues ya que solamente son conjeturas sin experimentación. Es como si dijera, yo digo que los gatos curan la depresión, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y podemos encontrar mucha gente que desde su experiencia hace afirmaciones que no necesariamente tiene respaldo empírico. Después de eso, tenemos el cuarto nivel de evidencia, que son los casos únicos y los estudios transversales. Este nivel ya es desaconsejable. ¿Por qué? Porque todavía aquí no hay una manipulación de variables y también porque hay son más laxos, por ejemplo, los diseños que voy a presentar. El primero, pues son los estudios transversales. Los estudios transversales, pues son un estudio, es una fotografía, imagínense, que se le va a hacer a una variable o una población que se esté, pues, considerando, ¿no? Y justamente va a ser una evaluación sobre un fenómeno. Por ejemplo, imagínense que yo les preguntara a 10 humanos qué tan felices son, por ejemplo, con sus gatos, ¿no? Y es, por ejemplo, esta parte de 10 de cada
8 de cada 10 gatos prefieren tal madre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no puedo estar valorando, ¿qué tal si realmente es feliz la persona con su gato, pero ese día lo mordió? Pueden haber muchas cuestiones contextuales y de la vida del organismo y también del organismo que justamente pueden alterar los resultados que se pueden encontrar porque no lo estoy evaluando en el tiempo. Y también aquí vamos a encontrar lo que son los reportes de caso. Probablemente estos reportes narrativos, pues son usualmente del terapeuta, son intervenciones que no tienen tanto control, no documentadas y que son subjetivas, pues sin controlar las variables extrañas. Por ejemplo, los casos que pueden ser como los de Piaget, como por ejemplo los casos de Freud, ¿no? O de algún otro eh, persona que se dedique pues a la parte de la psicología, ¿no? Y justamente lo que vamos a encontrar es que simplemente es describir qué es lo que se hizo y cuáles fueron los resultados de manera cualitativa. Algunas veces pueden aplicar algunos instrumentos, ¿no? Como el PHQ-9 que mide depresión, pero pues realmente es describir qué es lo que se hizo. La realidad es que pues no podemos concluir información de estos casos, ¿no? Ni sobre todo generalizarlos a una gran población. Pero la realidad es que a veces es triste, ¿no? A veces encontramos esto, ¿no? Que incluso grandes organizaciones como UNO TV, ¿no? Puede mencionar, adoptar un gato ayuda a combatir la depresión, ¿no? Parece que lo que menciona es chiste, pero pues, la realidad es que es una negra. Para conseguir, sigue el tercer nivel de evidencia. Este nivel es un me. Ni se aconseja ni se desaconseja. Y aquí vamos a ver estudios de casos y controles y revisiones sistemáticas de casos y controles. Es decir, vamos a seleccionar pacientes que van a, o bueno, consultantes o participantes con un determinado problema y un grupo de controles, es decir, personas que no tengan ese problema. Y luego vamos a obtener información si o sobre si los sujetos han estado expuestos al factor de investigación. Digamos que yo agarro a personas que están deprimidas y a personas que no tienen depresión y veo si los que están deprimidos han tenido contacto con gatos o no han tenido contacto con gatos y lo mismo con aquellos controles, aquellos que no presentan conductas depresivas. Entonces, yo puedo saber, ¿no? Si es algo, si aumenta la probabilidad o disminuye la probabilidad el contacto que tienen los gatos como factores protectores o como factores de riesgo. Y pues la realidad es que si lo vemos aquí, las personas que te presentaban conductas depresivas, ¿no? Pues no tenían gatos, ¿no? Y y solo muy poquitos que tenían conductas depresivas, tenían gatos, y los que no estaban depresivos tenían muchos gatos, ¿no? Afirmando justamente o dándonos una pequeña idea de lo que puede estar presentándose, que parece que es un factor protector, ¿no? Pero al final de cuentas recuerden que los gatos son protector de sus intereses. Y por antepenúltimo, ¿no? Vamos a encontrar pues eh, justamente pues la parte del cuarto nivel de evidencia, que ya empezamos a hablar de que es algo recomendable, donde vamos a retomar lo que son estudios longitudinales y vamos a hablar de estudios cuasi experimentales. Estos estudios que pues realmente no tienen tanto control, pero pues que al final de cuentas son importantes considerados, ¿no? Son estudios transversales, hacemos un recorrido en un determinado tiempo a través, por ejemplo, de la vida del sujeto, del organismo, del participante, ¿no? Y justamente lo que vamos viendo es si hay alguna alteración ante la exposición ante un cierto factor específico, en este caso los gatos. Por ejemplo, imaginen que yo agarro una persona y veo y evalúo, por ejemplo, qué tanto el estar expuesto a gatos aumenta pues la felicidad, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues veo que hay un aumento pues considerable en la calidad de vida y el bienestar psicológico. Y pues la realidad es que encuentro pues bastantes como este seguimiento a largo plazo en varios consultantes, participantes, ¿no? Y veo que pasa lo mismo, ¿no? Y van a ver también aquí los estudios cuasi experimentales. Los estudios cuasi experimentales son aquellos diseños donde se trabaja con grupos ya establecidos. Aquí no hay grupos controles, hay grupos de comparación, ¿no? Y justamente no son asignados al azar. Digamos, yo, por mis propios criterios, hago dos grupos. Digamos que quiero ver qué tan efectivo es mi intervención versus
no sé, una intervención estándar, que en este caso sería una intervención con perritos. Y yo agarro, por ejemplo, personas que tienen perritos, que los expongo a los perritos y a otros los expongo con depresión, bueno, con gatos, perdón, que tengan depresión con gatos, y evalúo al inicio y al final. Aquí pues la realidad es que estos estudios lo que nos permiten ver es una primera mirada hacia resultados preliminares que puedo estar encontrando, ¿no? Sobre algunos factores de viabilidad y muy orientados, pues, por ejemplo, cosas que no estamos considerando que puedan ser factores o variables extrañas. Y es interesante porque, por ejemplo, estos no tienen tanta fuerza porque lo que me podrían decir, oye, pero ¿cómo fue que tú no asignaste de manera aleatoria, ¿no? A las personas, como no lo asignaste de manera aleatoria, pues probablemente le diste a los gatos a los que tenían mayor predisposición y a los perros a los que tenían menos disposición a los perros. Entonces probablemente jugaste con tus datos. Y es una crítica válida. Pero pues justamente para eso siguen otros estudios que vamos a ver ahora. Y la realidad es que los gatos pues van a mostrar mayor eficacia que los perros para reducir la depresión, ¿no? Y los resultados de la investigación pues pueden ser cuestiones variables que no habíamos contemplado, que pueden ser útiles, entre ellos como por ejemplo que los gatos se limpian solos, los perros quizás no, que los gatos no ladran, buenos y callados, y los perros pueden ser un poco más ruidosos, ¿no? Pueden presentarse diferentes cosas, ¿no? Yo amo los perros y los gatos por igual, pero es un ejemplo solamente. Y por último, vamos a tener el primer nivel de evidencia, la guirnalda de oro. Si encontramos un estudio primer nivel de evidencia y su calidad de la evidencia es buena, entonces tenemos una forma de, por ejemplo, respaldar un tratamiento de la mejor forma. Es el gold standard, es la mejor forma de poder decir que lo que vas a aplicar es lo mejor de lo mejor. Y vamos a encontrar aquí, antes de que pase, vamos a encontrar ensayos controlados aleatorizados, n igual a 1 o single case experimental design, que son diseños únicos de casos, diseños únicos de estudios experimentales, que vamos a ver que son diferentes a los estudios de caso, ¿no? Y vamos a ver que son primer nivel de evidencia, no porque yo lo diga, sino que tanto lo dice la Oxford como lo han dicho muchas revistas de análisis de la conducta, ¿no? Y pues vamos a hablar de los ensayos controlados aleatorizados. Esta es una forma, pues de manera muy escueta de decirlo, ¿no? Creo que en la página tienen literalmente un video sobre ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Eh, y justamente lo que vamos a encontrar es que es un estudio que generalmente se hace de manera grupal, ¿no? Donde se prueba la seguridad, la efectividad de las intervenciones en animales, humanos o cuestiones in vitro. A la gran diferencia entre un cuasi experimento y un ensayo controlado aleatorizado es la parte de la asignación aleatoria. Es como lo fundamental que se va a presentar para un ensayo controlado aleatorizado. Es decir, voy a evaluar igual, voy a tener dos grupos, puede ser gatitos y perritos, ¿no? Y la gran diferencia es que voy a asignar aleatoriamente, voy a ocultar la intervención, ¿no? Voy a hacer un cegamiento para evitar que se pueda sesgar por el investigador, por los consultantes o por el aplicador. Y la realidad es que la asignación aleatoria, lo que vamos a encontrar va a ser justamente que de manera aleatoria, por algún método del azar, van a ser asignados los participantes y por cuestiones estadísticas y de distribución esperaríamos que quedaran grupos homogéneos, ¿no? Y usualmente las recomendaciones es que por cada grupo pueda haber más de 200 personas. Obviamente eso es una recomendación, los de pilotaje usualmente piden menos personas, ¿no? Pero pues es importante comprenderlo y llevarlo a cabo. Después se evalúa y tú puedes saber con seguridad, porque los asignaste de manera aleatoria, ¿no? Y quizás los resultados que encuentres pues pueden ser bastante viables. Pero la realidad es que una de las cosas también que evalúan este tipo de experimentos es qué tan seguro es la intervención, ¿no? ¿Qué tal si yo le aplico una intervención con gatos a una persona, ¿no? Y resulta que desarrolla 4 brazos, ¿no? O 6 brazos, pues probablemente esto es lo que nos comentaría y haríamos precauciones sobre la intervención y también nos permitiría, por ejemplo, ver qué tanto son adherentes a la intervención que se está llevando. Y por último, bueno, casi ya terminando, ¿no? Vamos a encontrar los famosos diseños
de n igual a 1, diseños de caso único, diseños experimentales de caso único, ¿no? O ensayos de n igual a 1. Y lo que vamos a encontrar es que la persona no se va a comparar con un grupo, se va a comparar contra él mismo. Van a hacerse mediciones de manera varias mediciones, usualmente es una línea base de al menos 3 mediciones, considerando otros criterios, ¿no? Y entonces la persona va a ser comparada contra sí mismo. Los resultados que se obtengan van a ser de ellos, contra sí mismos de cómo estaban. Y es una forma de evitar, por ejemplo, cosas como que se pueda alterar la media, ¿no? Recordemos que la media, cuando tenemos valores extremos, pues es muy probable que se pueda modificar. Y esto es lo que nos permite mediante estadísticos o estadística bayesiana con índice de no sobrelapamiento, pues poderlo ver de mejor forma. Y justamente nos ayuda a completar la información recuperada de otros diseños experimentales, son menos costosos y más prácticos que otros enfoques experimentales y favorecen muchísimo mejor la extrapolación de los resultados con base en las características del cliente, la conducta y el entorno para los que se ha demostrado la eficacia y las características que se están enfrentando. La realidad, esto yo no lo digo solamente por decir, ¿no? Se hizo una recopilación de los 70 años, ¿no? En Estocolmo, ¿no? Y justamente la VAI, ¿no? Es una de las revistas, pues es una editorial bastante importante que tiene varias revistas, ¿no? Que es la Asociación de Análisis de la Conducta Internacional, pues justamente menciona que son considerados como, como primer nivel de evidencia, ¿no? Evidencia primero A, debido a la validez interna que tienen este tipo de diseños, ¿no? La innovación metodológica que establecen y tienen un rigor metodológico bastante, pero muy bueno. Y pues la realidad es que voy a enseñarles un tipo de fase, ¿no? Esta es la fase ABA, es una de las fases más sencillas, ¿no? Hay líneas bases múltiples, n igual a 1 observacionales, ¿no? Diseños observacionales de n igual a 1, ¿no? Y podría hacer otro video al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, este diseño es un diseño de reversión donde se introduce, primero hay una línea base, se introduce una intervención y después se retira. Y justamente le hace ganar validez interna respecto pues, a un diseño clásico. En la fase inicial, pues observamos cómo está el individuo de manera natural, ¿no? Cómo se presenta en la vida diaria, digamos. En la fase B, introducimos el tratamiento y vemos cómo se va modificando. Y en la fase A, observamos y medimos para identificar la frecuencia, pues, de la ocurrencia de la conducta natural después de retirar este tratamiento. Y lo podemos ver con algo tan sencillo. Imagínense sacando un poco la parte de depresión, que tuviéramos dos gatos que se están peleando en el techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de manera natural podríamos calcular cuánto tiempo, ¿no? O cuántas peleas tienen de manera natural en el techo. Luego, esa es en la fase A, que es la primera fase que estamos viendo. Luego en la fase B, pues yo hago una intervención basada en lo que ustedes quieren, ¿no? Para poder disminuirla, ¿no? Que, no sé, ahí lo abrazan, ¿no? Una intervención a acto, lo que tú quieras para evitar y acercarlo a sus valores al gato, ¿no? Y después, posteriormente, una vez que terminamos el tratamiento, es la fase retirada, que es vemos si se mantiene o no esta conducta. Si se dan cuenta aquí, podemos ver con mucha claridad, ¿no? Cómo estaba al inicio, cómo fue disminuyendo la conducta mediante la intervención y cómo llegamos a una disminución importante o un aumento dependiendo de lo que estés buscando. Y hay análisis estadísticos que se basan a partir de la estadística bayesiana que nos pueden ayudar. Y por último, este es uno de los diseños más fuertes, ¿no? Que son las revisiones sistemáticas, que justamente van a estudiar todo lo que se ha encontrado de los gatos de diferentes diseños experimentales que hayan sido expuestos, por ejemplo, para mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida en pacientes deprimidos, ¿no? O con conductas depresivas, con el objetivo de disminuir el sesgo, identificando, evaluando y sintetizando los estudios relevantes de un tema. Es decir, un grupo de más de 6 personas formulan una pregunta, un protocolo, buscan en diferentes bases de datos, seleccionan de muchos artículos los artículos necesarios, extraen la información para una evaluación metodológica, se hacen análisis estadísticos y se lleva la parte del informe de la revisión sistemática.
Y la realidad es que toda esta experimentación nos llevaría a poder decir justamente que los gatos son primera línea de tratamiento para mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en conductas depresivas en humanos. Pero la realidad es que pues esto es una broma, ¿no? Y no hay evidencia sobre esto, pero si alguien quiere hacerlo, pues lo puede llevar. Le estoy dando un tema de tesis, ¿no? Pero justamente sería el proceso en el cual nosotros utilizamos para poder validar un tratamiento y para poder decir que este tratamiento tiene evidencia. Cualquier cosa, nos vemos en la siguiente cápsula.